el primer análisis de la mañana. Hoy con Pepe Bainat, que es director de bolsasyfuturos.com. Pepe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy empezamos el día y terminamos la semana con mucha fuerza, con mucha energía. Muy pendientes hoy de lo que va a ser el dato macroeconómico de la semana, que es el empleo en Estados Unidos. ¿Qué esperas de la cifra y por qué es tan importante? Bueno, se espera una cifra de un 4,2%, que es es lo que el consenso está esperando. Y bueno, es importante porque puede afectar a la decisión de tipos de interés de Estados Unidos. Se espera que siga siendo, que sea del 4,2% para que sigan con pues con esa política de tranquilidad con los tipos de interés y que no haya ningún susto en el mercado. Con lo cual, bueno, siempre es un dato que hace que lleve una cierta volatilidad a los mercados y bueno, ya veremos, ¿no?, lo que pasa hoy, porque los datos son, y hasta que no salen, pues no podemos decir mucho más tampoco. Bueno, es una de las cifras que más vigila el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Walsh. En China hemos tenido también hoy dato importante que son importaciones, exportaciones, balanza comercial. ¿Tu lectura de la cifra? Bueno, es positiva, sin duda, ¿no? La verdad es que las exportaciones han aumentado más de lo previsto y las importaciones han quedado tal cual se esperaba, ¿no? Entonces ha mejorado la balanza comercial y eso siempre es un factor positivo. Parece ser, ¿no?, que la tecnología está teniendo bastante impacto en esta situación. Y bueno, pues la verdad es que China es un mercado que se ha quedado muy retrasado, ¿no?, a nivel de índice con respecto a lo que tenemos en Europa o en Estados Unidos y bueno, es la esperanza, ¿no?, de que haya una mejoría. De hecho, se está viendo, ¿no?, últimamente como pues las grandes, ¿no?, tipo Alibaba o JD.com han tenido un impulso importante en el último mes y medio, y parece ser que podría ser el inicio, ¿no?, de un giro. Las cosas van bien. Entonces, bueno, sí que parece, ¿no?, que China podría ser uno de los mercados que pronto haya que tener en nuestra cartera una parte, ¿no? Esa es la impresión que da. Bueno, el que haya tenido una parte en la cartera de IBEX 35 estará dando palmas con las orejas, porque he visto que en el último año suma casi un 40% de revalorización y esta semana encadenado máximo tras máximo. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el techo si es que lo tiene? ¿O estamos en plena subida libre? Bueno, cuando un índice supera máximos históricos, está en lo que se llama subida libre. Subida libre significa que no hay resistencias en el horizonte, más allá de las pequeñas resistencias que se vayan formando, ¿no?, en los máximos que van teniendo para luego tener un retroceso. Pero no hay resistencias importantes. Una resistencia importante es aquella que toca varias veces, que no es capaz de superarse y cuando se supera, pues tiene mucha fuerza. Entonces, bueno, es verdad que tenemos aquí dos cosas, ¿no? Una es que estamos en subida libre, máximos históricos, hay que seguir confiando en el IBEX, pero por otro lado también está bueno, que llegamos a una época complicada del mercado. Por una parte, en verano, pues hay veces que hay alguna tormenta de verano, por decirlo así, ¿no? Y todavía no se ha producido en el IBEX. Puede que se produzca, puede que no. El año pasado no se produjo, el anterior sí, y precisamente fue en agosto. Y luego, pues veamos de cara a septiembre y octubre, que son los 2 meses, pues tradicionalmente más complicados del mercado. Entonces, bueno, Ujú. estas subidas posiblemente se puedan aprovechar también para quizá pues recoger algo de beneficios y plantearse ya estos meses un poquito más complicados hasta noviembre, que en teoría es cuando vuelve a mejorar un poco a nivel Ujú. estacional el mercado, pues a lo mejor pues volver a tomar posiciones, y estar más tranquilo. Pero sin duda Ujú. son buenas noticias, todo lo que sea subidas y máximos históricos, pero hay que tener en cuenta también que el sector bancario tiene muchísimo peso en el IBEX y en los datos de los bancos al final nos dicen bueno, que ya no están baratos, evidentemente, y tienen unos ratios que, aunque siguen creciendo a nivel de negocio, pero han subido quizá de una manera muy vertical y en algún momento debería venir algún susto, sobre todo que venga por la banca, y eso debería arrastrar al IBEX. Pero técnicamente estamos en máximos históricos y eso es lo más importante.
Ujú. Oye, en máximos históricos, sí que he visto, por ejemplo, dentro del Eurostock 50, que hay casi una veintena de valores, hay 18 valores creo que son, que están en negativo este año. He visto alguno de defensa, como Rheinmetall, he visto también a un Volkswagen, el sector automovilístico, a Essilor Luxottica. ¿Tú aprovecharías esos títulos que están en negativo para tomar posiciones o es mejor cuando hay títulos que van a la contra del mercado no tocarlos? Bueno, yo soy analista técnico y al final lo que nos está diciendo los gráficos siempre es la fortaleza o debilidad del mercado, ¿no? Cuando vemos un índice en máximos y sin embargo vemos valores que no hacen más que caer, lo mejor es no tocarlos, porque el mismo mercado nos está diciendo que no apuesta por esos valores, ¿no? Otra cosa es un valor que, siendo de calidad, haya tenido una Ujú, corrección importante y a partir de ahí, pues empieza a dar señales positivas, ¿no? Como podría ser el caso de Porsche. Ahí sí que puede ser, ¿no? Que sea el momento de tomar posiciones y luego en algún momento suele ocurrir que todo lo que ha subido mucho, pues tiene un retroceso y aprovechan para lo que ha caído mucho, pues tener un rebote, pero no deja de ser un rebote. Yo soy partidario de apostar por la fortaleza, sobre todo de aquellos valores que, habiéndoles costado mucho superar máximos, una resistencia que no han podido, pues de repente la superan y lo hacen bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Inditex, ¿no? Que ha superado ahora nuevos máximos y que la verdad es que pues tiene buen aspecto. Entonces, ujú, yo sí que soy partidario de apostar por la fortaleza, no apostar por la ujú, debilidad. ujú. Justo esta madrugada en Asia hay dos valores que nos han llamado mucho la atención. Uno es Nintendo y otro es SoftBank, que hoy han recogido los resultados que publicaron ayer al cierre. ¿Cómo ves estos títulos, SoftBank y también Nintendo? Pepe, hemos perdido a Pepe Bainat, se nos ha congelado la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperarlo porque me gustaría analizar con Tremenda, él estamos Nintendo. Sí, ahí te hablando. tengo. Ahora sí. Nintendo y SoftBank, que ha habido un momento ahí como de... debe ser, bueno, el directo. Ah, vale, vale, Eso, vale. Nintendo y SoftBank, ¿cómo los ves? Vale, vale, bueno, pues como te comentaba, Nintendo es un valor que había tenido una subida muy fuerte. De hecho, a mitad, hace un año aproximadamente, llegó a la zona de los 14.850 yenes y ahora está en 7.970, después de haber hecho un mínimo en la zona de 6.500, es decir, que perdió más del 50% de su valor. Ahora sí que parece que ha encontrado una zona de soporte muy importante, ¿no? Entre los 6.500 y los 7.200, ha superado ese nivel. O sea, ha aguantado ese nivel, está en la zona de los 8.000 prácticamente y parece que quiere mejorar, pero no deja de ser un índice todavía, o sea, un valor todavía bajista que necesitamos todavía ver una recuperación mayor para pensar en apostar en ella. Sin embargo, SoftBank es un valor que lo ha hecho bastante mal. Ha tenido una caída muy, muy, muy fea desde, bueno, desde noviembre, octubre, noviembre del año pasado, que estaba en los 27.200 yenes, y de ahí están 5.500. Es decir, que la caída ha sido muy espectacular. Cuando hay una caída tan fuerte, la verdad es que no suele ser nada bueno para el valor. Ahora ha tenido un primer rebote, una caída y ahora parece que mejora. Bueno, yo no entraría en este valor a menos que superara el nivel técnico del último rebote que tuvo en la zona de los 8.750, ¿no? Si superara ese nivel, se podía pensar ya en un giro, pero de momento es un valor que Ujú. después de una caída tan fuerte yo no lo tocaría. Me interesa también el precio del petróleo. Hoy otra vez vuelve a las andadas. El gráfico que te dice, se está moviendo en una banda bastante estrecha en las últimas jornadas, aunque tensionado y lejos de los máximos. Sí, bueno, el petróleo está ahora mismo, bueno, tuvo una caída bastante fuerte en la zona de 70, a partir de ahí rebotó a la zona de 100, ha vuelto a caer a la zona de 80. Yo creo que el petróleo lo que vamos a ver es una bajada de volatilidad. O sea, llevábamos mucha volatilidad, vimos ese máximo en la zona de 120, esa caída a 70, ahora la subida no llega a los máximos, la caída tampoco llega a los mínimos. Yo creo que se va a estabilizar entre la zona de 80 y 90, me da la impresión. Y luego a partir de ahí, pues veremos cómo van el tema de los datos, ¿no? De si Ujú, el conflicto en Oriente Medio se recrudece, si se arregla todo definitivamente.
y eso va a depender mucho, ¿no?, del precio del petróleo. Yo creo que a nadie le interesa un precio del petróleo por encima de los $100. Es difícil que lo veamos muy por encima de los 100, creo yo. Y yo creo que se debería estabilizar incluso más bajo de este nivel, ¿no?, entre la zona de 80 y 70, aunque ahora a corto plazo parece que entre 80 y 90 es lo más probable, ¿no?, a nivel de gráficos, a nivel de técnico. Bueno, importante el precio del petróleo, pero también el precio del cobre. Hoy he visto que está en zona de máximos históricos. ¿Lo ves con margen de seguir escalando? La verdad es que sí, ¿no? Es lo que hablábamos de cuando un índice está en máximo histórico y subida libre, pues en los metales es lo mismo. Cuando la demanda es muy fuerte, es capaz de romper todas las resistencias y entonces a esos niveles pues puede seguir subiendo. También le puede pasar como al oro, ¿no?, que se pasó de subir mucho y luego pues viene una corrección muy grande. Ahora mismo lo que tendríamos que ver es el nivel a partir del cual empezaríamos a pensar en una corrección, ¿no? Y bueno, pues ese nivel serían los 5,9. Si perdiera esos 5,9 a nivel técnico, habría que pensar en una corrección un poco más seria. Pero ya digo, cuando un índice, un valor, Mm, un activo, ujú. el que sea, está en máximos históricos, hay que pensar que lo más probable es la continuidad alcista, pero siempre hay que tener una puerta de salida. Es decir, siempre hay que ver ese nivel de máximos y mínimos crecientes que nos lleva a que si Muy se bien. pierde, Ujú, que tenemos que tomar cartas en el asunto y seguramente cerrar posiciones. Y en este caso, en el bien. cobre son los Ujú. $5,9. Estupendo. Pues Pepe Mainat, futurosybolsa.com. Muchísimas gracias, cuídate y feliz verano. Un abrazo, a por el viernes. Igualmente, hasta pronto. Chao. Adiós, cuídate, gracias.